Valle del Colca, raíces de una provincia. La provincia de Caylloma, ubicada en el departamento de Arequipa, tiene como eje histórico y geográfico al famoso Valle del Colca, de 60 kilómetros de extensión y ubicado a 160 kilómetros al norte de la capital departamental, se formó gracias a la erosión del río Colca. Flanquean el valle la cordillera occidental andina por el norte y la de Ampato por el sur. Hacia el oeste, se transforma en el célebre Cañón del Colca, uno de los más profundos del planeta. Tras la caída del Imperio Huari hacia el año 1200 de nuestra era, surgieron en el valle sociedades locales que ocuparon distintos sectores. Los cabanas, de lengua quechua, se asentaron en la parte baja con centro en Cabanaconde. Los coyaguas, de idioma aymara, se instalaron en la zona media y alta, divididos en laricoyaguas y yanquecoyaguas, con cabeceras en Lari y Yanque. Aunque concentrados en el Valle del Colca, controlaron otros valles como Huambo, Huanca, Taya, Yuta, Yura, Querque y Pitay, llegando incluso hasta Yanaguara, Tiabaya, Socabaya y Mollevaya en Arequipa y las nacientes del río Apurímac, remontando los Andes. Este territorio fragmentado, vinculado a la explotación de distintos pisos ecológicos, sentó las bases de lo que siglos después sería la provincia de Caylloma. La conquista española, el repartimiento. Hacia 1450, los cabanas y coyaguas fueron incorporados al imperio incaico por Tupac Inca Yupanqui. La vida bajo dominio inca transcurrió en relativa calma, sin que sus pobladores imaginaran que cambios globales estaban en camino. La conquista de Constantinopla por los otomanos en 1453 encareció el comercio oriental, lo que llevó a España a financiar la expedición de Colón. En 1492 se abrió así el contacto entre Europa y América, y pocas décadas más tarde, en 1533, el imperio inca sería conquistado. Tras su caída, y el reparto del rescate, se implementó la encomienda como forma de explotación de la población indígena. Esta consistía en asignar a un español un grupo de indígenas con sus caciques, de quienes recibía tributo y servicios, a cambio de garantizar su evangelización. Sin embargo, no les era permitido apropiarse de sus tierras. Para los efectos de la distribución, la población indígena del Colca fue dividida en 3 repartimientos con base en su etnia. El de Cabanas le fue entregado como encomienda a Cristóbal Pérez en 1535, consistiendo en 1500 indios distribuidos en los valles de Cabanaconde, Huambo, Siguas y Yura. Inclusive alcanzaron los de Camaná, Vítor y Arequipa. El repartimiento de Laricoyaguas fue objeto de 2 encomiendas en 1540. Su población se encontraba en la parte media del Valle del Colca, pero también tenían presencia en Yanaguara y Tiabaya en Arequipa y, probablemente, en las nacientes del río Apurímac. Por último, Yanquecoyaguas le fue encomendada a Gonzalo Pizarro en 1547 y correspondía a las etnias del mismo nombre, localizada en la parte alta del Valle del Colca y con presencia en Yanaguara y Tiabaya en el de Arequipa, así como en las nacientes del río Apurímac. El territorio ocupado por la población indígena de los 3 repartimientos, a pesar de carecer de continuidad espacial y adolecer de superposiciones, sería el germen de la provincia de Caylloma. La formación de la provincia de Caylloma. Durante la conquista, la implementación de la encomienda y la fundación de ciudades españolas dieron origen a instituciones como los repartimientos y los cabildos. Ante los ojos de la corona, estos representaban una amenaza a su dominio, lo cual se demostraría con las rebeliones de 1544 conducidas por los encomenderos. Con fines preventivos, empleó una fórmula ya implementada con éxito en España. Esta consistía en dividir el territorio en circunscripciones denominadas corregimientos y designar funcionarios que los administrasen en nombre de la corona. Estos últimos, llamados corregidores, estarían por encima de las autoridades locales. En 1565 se creó el corregimiento de Coyaguas, uno de los primeros del Perú. Este comprendía los repartimientos del Valle del Colca y sería dependiente del corregimiento de Arequipa. Sus términos fueron descritos en función de la colindancia con los corregimientos vecinos, es decir, Canas y Canches o Tinta, Camaná, Chumbivilcas, Arequipa y Lampa. De la misma manera, su extensión fue declarada en leguas, 52 de largo por 25 de ancho. En esta descripción los límites son difusos, además no se menciona la vecindad con el corregimiento de Condesuyos. A pesar de ello, esta unidad territorial se caracteriza por tener una continuidad espacial y disponer de una extensión. Como tal perduraría hasta fines de la colonia bajo el nombre de partido. Ya en la República, sería adoptada oficialmente como provincia de Caylloma, cuyos límites recién se delinearon en mapas de 1865. La formación de los pueblos de Caylloma.
Tal vez la consecuencia más perturbadora de la conquista fue el colapso demográfico causado por las enfermedades traídas por los españoles y la sobreexplotación de la población indígena. Estamos hablando de cerca del 90% de disminución poblacional. Es decir, 9 de cada 10 pobladores murieron entre 1533 y 1561. Hacia 1570 resultaba evidente que la crisis poblacional estaba desencadenando una disminución de los indios tributarios, así como de la mano de obra tan necesaria para la extracción de metales preciosos. Lograr incrementar los ingresos de la corona suponía que ésta, a través de su burocracia local, recaudara los tributos y distribuyera la mano de obra directamente. Sin embargo, la población indígena era dispersa y móvil. Para resolver esta paradoja, el virrey Toledo, en 1570, se embarcó en una monumental tarea: concentrar a las poblaciones indígenas del virreinato en asentamientos humanos permanentes con el nombre de pueblos de indios. Estos, también llamados reducciones, tendrían sus propias autoridades indígenas. Las reducciones se implementaron hacia 1575 en el corregimiento de Coyaguas. Estos asentamientos eran muy volátiles, pero entre los que persistieron tenemos, en el repartimiento de Yanquecoyaguas, Tisco, Cibayo, Cayali, Tuti, Canocota, Chivay, Coporaque, Yanque, Achoma y Caylloma. En el de Laricoyaguas, Ichupampa, Lari, Maca, Madrigal y Tapay. En el de Cabana, Pinchoyo, Cabanaconde, Huambo, Huanca, Yuta y Yura. Estos centros poblados perdurarían, en su gran mayoría, hasta el final del virreinato y continuarían como tales durante la República. La formación de los distritos de Caylloma. Con el surgimiento de los pueblos de indios, los curas doctrineros se establecieron en ellos para ejercer su función evangelizadora. Desde estos pueblos atendían a un grupo de asentamientos y localidades aledañas, formando un territorio denominado curato de indios. Hacia la década de 1570, alrededor de 23 curatos, también llamados doctrinas, existieron en el corregimiento de Coyaguas. Los curatos perdurarían por el resto de la época colonial. Estos llegarían a ser 16 hacia 1760, adquiriendo una connotación político-administrativa. Finalmente, serían adoptados por la República, como distritos. En efecto, para 1857, con Castilla en el gobierno, todos los curatos de Caylloma fueron, oficialmente, reconocidos como distritos con algunas modificaciones. Cabe destacar que el espacio jurisdiccional de los distritos era, por lo general, definido por los pueblos que comprendía, los cuales eran registrados en documentos administrativos o censales. La definición de sus fronteras como trazos lineales sería establecida recién a mediados del siglo XX. Resumiendo, Caylloma se configuró a lo largo de un extenso proceso histórico. Primero, los Cabanas y Coyaguas, condicionados por el medio geográfico, tejieron un archipiélago de zonas productivas interconectadas. Luego llegaron la expansión inca y, finalmente, la dominación española. La encomienda, el corregimiento, las reducciones y los curatos definieron sus instituciones. Así, el Valle del Colca no solo es un paisaje de gran belleza, sino también el núcleo donde, paso a paso, se forjó la actual provincia de Caylloma.